Reciban un saludo muy especial en esta hora, toda la iglesia, todos nuestros hermanos, todos los que nos ven en este momento. Es para mí muy grato saludarlos, hermanos, y compartir la palabra del Señor. Hoy el Señor tiene grandes cosas para su pueblo y espero que todos recibamos la palabra de Dios con gusto, con alegría, la creamos y la pongamos por obra. Vamos en este momento a orar, a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre, que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que seamos muy bendecidos en esta hora, que recibamos del Señor en su infinita misericordia, amados hermanos, esta palabra y nos dé la dicha de poderla poner por obra. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te reconocemos como nuestro único Dios y Salvador, oh Dios. En nosotros, en nuestra carne, en nuestros pensamientos surgen, Señor, pequeños dioses con D minúscula, Señor, que quieren asomarse, que quieren venir a tomar el control, Señor. Nuestra misma carne, nuestros mismos intelectos, Señor, muchas veces se quiere poner por encima de ti, pero en esta hora, Señor, sujetamos esa carne, Señor, sujetamos nuestros pensamientos, sujetamos todo lo que somos, oh Dios, Señor, para rendirnos ante ti, Señor, entregámonos todo lo que pueda darnos gloria en esta tierra, Señor, en este momento delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres. Queremos oír tu voz, Señor, y queremos poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo todos los domingos, estudiando el libro, el Evangelio de Mateo. Estamos viendo sinópticamente, como nos explicaba hace 8 días nuestro hermano Guillermo, algunos pasajes que están ahí y que tienen un contexto o que fueron contados por los otros evangelistas también, de pronto con algunos detalles un poco más que nos dan mayor claridad. Entonces esto es importante verlos. En el día de hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo los versículos capítulo 8 del 14 al 17. Vamos a leer entonces para gloria de Dios. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué palabra maravillosa, hermanos, donde se nos relata allí varias sanidades, varias liberaciones, en especial la de la suegra del apóstol Pedro, y de otras personas que hubo allí. Hace 8 días el Señor nos habló acerca de la sanidad del siervo de un centurión también, hermanos, y nos estuvo hablando acerca de la fe, que es muy importante a la hora de que pensemos en lo que es la sanidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, tanto la sanidad interior como la sanidad física, de la cual el Señor nos quiere hablar en esta hora, hermanos. La palabra para este momento que el Señor nos está dando se titula "Y tocó su mano". Tocó su mano. Y es muy especial, hermanos, por lo que allí se nos relata, hermanos. Entonces vamos a mirar, voy a leer también rápidamente en el Evangelio de Marcos, donde también se nos relata la misma historia, y dice así: Marcos 1, del 29 al 31, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Entonces, hermanos, vemos estos dos evangelistas contando cómo fue este episodio donde el Señor sanó a la suegra del apóstol Pedro. Voy a volverme a Mateo 8 y el versículo 14, porque es importante allí ver algo. Dice que vino Jesús a casa de Pedro. Hermanos, yo no quisiera ser como que entrar tanto en detalles, pero es que esto me parece tan importante
que dice, vino Jesús a casa de Pedro. ¿Y por qué lo considero importante? Porque es que también nuestro Señor, hermanos, ha venido a nuestra casa. Recordemos que en Apocalipsis dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, hermanos, esperar la visita de alguien es algo que hace que cuando se espera una visita o cuando llega una visita a una casa, pues todo puede ocurrir, todo puede suceder. Pero en este caso, quien visitó la casa de Pedro, de Simón Pedro, era nada menos y nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Hermanos, pensemos si el Señor viniera físicamente a nuestra casa. ¿Cómo, qué haríamos? ¿Qué le ofreceríamos? Piensa en este momento tú, ¿qué le ofrecerías tú al Señor? ¿De qué manera le recibirías? ¿Te sentarías como lo hizo María a escucharlo hablar? ¿O te afanarías como Marta? Ustedes saben de quién les hablo, las hermanas de Lázaro, Marta y María. ¿Te pondrías a hacer oficios y oficios y no escuchar al maestro? ¿Qué pasaría si en esta hora el Señor golpeara en tu puerta? ¿Estarías dispuesto a recibirle? Pues déjame decirte que Él ya vino y tocó a tu puerta. Y yo creo que todos, y si alguno que me está viendo no le ha recibido, pues hoy es momento de hacerlo, de abrirle la puerta de tu corazón al Señor. Dice que Jesús vino a casa de Pedro. Esto me parece tan especial, hermanos. Recibámosle. Cada vez que hay servicio, hermanos, así sea virtualmente, recibamos al Señor. Dispongamos, hermanos, todo en nuestra casa para estar ahí ese momento con el Señor durante el servicio, porque es que en la casa cualquier cosa puede pasar. Si estamos en la iglesia, hermanos, puede que estemos físicamente ahí, pero podemos estar distraídos. Recibamos al Señor y lo que Él viene a hablarnos. Dice que vio a la suegra de Pedro, dice, postrada en cama con fiebre. Postrada. Así, hermanos, es como nos encuentra normalmente el Señor cuando viene a nuestras vidas. Estamos postrados. Esa es la condición del ser humano. Puede que estemos corporalmente al 100%. Puede que no tengamos nada, ni un dolor, ni absolutamente nada, hermanos, estemos eh, en la flor de la vida, pudiéramos decir. Pero la condición del ser humano sin el Señor es de postración. La condición del ser humano sin Cristo en su corazón es una condición de enfermedad interior, de hambre, de sed, de dolor, de necesidad. Porque es verdad que muchas veces el mundo nos engaña o la misma carne y nos quiere hacer ver que todo lo material, todo lo que vemos, todo lo que palpa nuestros sentidos es lo que vale, es lo que tiene importancia. Y por eso los hombres unos y otros se pelean por tener más, por quitarle al otro, por todo lo que sucede alrededor de lo material, hermanos. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la vida eterna. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida o a la vida de cualquier ser humano, encuentra la condición verdadera de esa persona, es de postración. Así tenga un buen trabajo, así tenga una vida económica estable, lo que sea, hermanos, interiormente ese hombre, esa mujer debe saber que su estado es de postración, de enfermedad y necesita esa sanidad. Necesita que el Señor le toque allí, como sucedió con la suegra de Pedro. Dice que estaba postrada en cama con fiebre. La fiebre es una señal que el cuerpo manifiesta de que hay una infección o que algo no anda bien. Es una manera en que el cuerpo busca protegerse. Entonces así estaba esta mujer, la suegra de Pedro. Nosotros buscamos protegernos de una u otra manera, queremos no estar enfermos y por eso a través de muchas cosas, o bien sea de doctrinas, o bien sea de las cosas materiales, buscamos protegernos. Pero lo que resulta es que cuando eso ya como que explota, cuando eso ya se hace evidente, es que definitivamente es cuando vemos que nada de esto ha podido llenar nuestro corazón, ni sanar, ni saciar la verdadera sed del alma.
Dice, ¿qué hizo el Señor? Dice, tocó su mano. Y así se titula esta palabra, y tocó su mano. ¿Qué hizo el Señor con la suegra de Pedro? La tocó. Hermanos, ¿qué darías tú en este momento por sentir el toque de Dios? Yo sé que muchos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Ese toque de Dios puede venir de muchas maneras. Ese toque de Dios puedes sentirlo tú cuando el Señor viene a consolarte, cuando hay lágrimas en tus ojos. Ese toque del Señor puede venir cuando estás en un momento de frustración, en un momento en que no sabes qué hacer y el Señor viene a resolverte esa situación. Ese toque de Dios puede venir en un momento de enfermedad física, en que los médicos han tratado de hacer todo por ti, por tu vida, pero no lo han logrado. Y el Señor viene y te sana físicamente y sientes ese toque divino, así como sucedió en ese momento con la suegra de Pedro. No nos explica la palabra exactamente qué le estaba ocurriendo a ella, de qué estaba enferma, qué tenía. Pero el Señor llegó allí, es decir, la bendición de Dios vino a la casa de Pedro. Y eso es lo que todos nosotros debemos tener claro cuando recibimos al Señor en nuestra vida, es que la bendición de Dios ha venido a mi vida. Él está aquí presente cuando yo le digo, te invito a que mores en mi corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y debemos entenderlo de esta manera. El Señor ha entrado en nuestra vida, está con nosotros, su bendición está con nosotros. Por tanto, eso debe producir gozo, eso debe producir alegría. El Señor tocó la mano de esta mujer. ¿Y qué ocurrió? Algo tiene que ocurrir cuando el Señor toca a alguien. Cuando el Señor te toca, algo debe ocurrir. Por tanto, es momento en que si tú necesitas un toque del Señor, hables claramente con Él, te humilles delante de Él y le digas, Señor, dame un toque tuyo, como lo hiciste con esta mujer. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Inmediatamente la fiebre no se fue porque sí, la fiebre fue porque la dejó, porque el Señor actuó. Y si había una infección, la infección se, se acabó en ese momento. Si había cualquier otra enfermedad que le producía fiebre, pues cesó esa enfermedad. ¿Y qué pasa? Dice, y ella se levantó y les servía. Es decir, no fue que le pasó la fiebre y ella se quedó ahí convaleciente y tráiganme agüita y yo voy a dormir hoy todo el día, a mí no me van a molestar, que yo me voy a quedar aquí hasta mañana, de pronto ya miro a ver si me puedo parar. No, fue una sanidad total la que esta mujer tuvo en ese momento. Se manifestó la sanidad de tal manera que ella se levantó a servirles, a su yerno y al Señor y a todos los que estaban allí en ese momento. Es decir, quedó completamente sana y esa es la obra de nuestro Señor. Dice, y cuando llegó la noche, ese mismo día, trajeron a él muchos endemoniados. Óiganlo bien, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Óiganlo bien. Fue un momento de gloria, fue un momento donde la presencia de Dios se manifestó allí. El propio Dios en la persona de Jesucristo estaba allí y por tanto la bendición de Dios estaba allí. ¿Y qué dice la palabra? Que trajeron a muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos, echó fuera a los demonios. Hoy en día, pues, ¿qué pensamos nosotros de una persona que esté endemoniada? Pues que tiene que ir al psiquiatra, al psicólogo. Ahí oramos por esa persona, a ver que algo pase. Hermanos, es un reto para nosotros como iglesia. Y me refiero a iglesia no tanto a una institución, hermanos, que tiene nombre ante las autoridades de nuestro país. Me refiero a la iglesia del Señor en todo el mundo. Me refiero a ti y a mí como iglesia, hermanos. Que realmente llevemos esa santísima presencia de Dios a donde quiera que vayamos, hermanos. Y que se manifieste la presencia del Señor, porque dice que y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y dice que sanarán a los enfermos. Todo eso lo dice también allí el Evangelio de Marcos, hermanos. Es una promesa de Dios. Y nosotros, hermanos, aún no lo hemos creído.
Nos falta mucho para creer. El Señor nos viene hablando acerca de la fe. El miércoles pasado el Señor nos habló acerca de las delicias del reino y nos habló acerca de la liberación. Hermanos, es una promesa de Dios de la sanidad divina para todos sus hijos, para todo su pueblo. Dice que los sanó a todos, no se quedó ninguno sin sanidad. A mí me impacta una palabra donde dice el Señor que no sanó allí a muchos. ¿Y por qué sucedió esto? Porque decían, no es este el hijo del carpintero, el que vive allí en la esquina, no es ese el hijo de esta mujer que todos conocemos. No hay fe, no había fe allí. Y el Señor se fue y no sanó a muchos. Pero allí, un creer, hermanos. Si le pedimos al Señor, pero no creemos que Él nos va a sanar, seguramente el Señor no lo va a hacer, hermanos. No porque Él no tenga el poder para hacerlo, pero es que falta fe en nosotros. Por tanto, si tenemos falta de fe, digamos, como dijo el centurión, ayuda a mi incredulidad. Pidámosle al Señor a que nos quite esa incredulidad que hay en el corazón. Todos los días, digámosle, Señor, quita de mí la duda, quita de mí la incredulidad. Dame esa fe para creer, esa seguridad de lo que tú estás haciendo. De no repetir simplemente como loros, cosas que nos dicen que repitamos, no, sino que surja esa fe del corazón, surja esa fe interior donde realmente nosotros estamos seguros, confiados de lo que Él va a hacer, en la cual tenemos esa comunión con el Señor, en donde Él nos está mostrando que sí, efectivamente, está obrando y va a obrar de tal manera, hermanos. Dice la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Era necesario que se cumpliera esa palabra que el profeta Isaías había traído al pueblo cientos de años atrás. El profeta Isaías lo dijo así. Y lo vamos a leer allí en Isaías 53, de los versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Oigan bien, hermanos, la palabra es importante que la leamos y nos fijemos en cada una de las expresiones que están allí, hermanos. Y a veces en cada palabra, a veces cualquier cosita puede cambiar el sentido de lo que el Señor nos quiere decir. Pero óiganlo bien y óiganlo bien la incredulidad que hay en nuestros corazones. Dice, ciertamente, esa primera palabra, ciertamente. Es decir, no es un cuento inventado por alguien, no es una historieta, es una realidad, ciertamente lo dice la Escritura. Ciertamente, hermano, digámonoslo nosotros, ciertamente, Señor. Tú me dices que es algo cierto, fue algo cierto. ¿Y por qué dije la expresión fue? Porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, las llevó Él. Pero Isaías lo pronunció, lo dijo cientos de años antes de que naciera nuestro Señor aquí en la tierra, hermanos. Pero lo dijo en pasado, en tiempo pasado, lo dijo así. Llevó Él nuestras enfermedades. Ya el Señor las había llevado y ya desde la eternidad se sabía que Él iba a llevar nuestras enfermedades. Desde siempre fue algo cierto, hermanos. Debemos creer y con certeza de lo que nos dice la Escritura. Dice, y sufrió nuestros dolores. Entonces, ¿qué sucedió? Llevó Él, las llevó Él. No dice, mandó a muchos ángeles a que llevaran nuestras enfermedades. No dice, le pidió el favor a un poco de mulas de carga que llevaran nuestras enfermedades. No, no. ¿Quién las llevó? Él, nuestro Señor, llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más dice? Sufrió nuestros dolores. Los sufrió Él, no otro, hermanos. Y me perdonarán los que creen en santos. No fueron ellos los que sufrieron nuestras enfermedades. Ellos sufrieron sus propias enfermedades o sus propios dolores,
pero quien sufrió nuestras enfermedades, las tuyas y las mías, es nuestro Señor Jesucristo. Fue Él. Por tanto, es a Él a quien acudimos. Es a Él. Y lo dice la Escritura. No fueron los profetas, no fueron ellos los que llevaron nuestras enfermedades. No fueron los apóstoles que caminaron con el Señor. No fue la madre de nuestro Señor aquí en la tierra, no fue ella. Fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora vamos a ver un poco acerca de esta expresión, que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él sufrió, Él fue herido por nuestras rebeliones. Quiere decir que cada vez que hay rebeldía en ti y en mí, hermanos, esa rebeldía que se manifiesta en nosotros, ya el Señor fue herido por ellas. Molido por nuestros pecados, porque nos está hablando de dos cosas, de la sanidad física, pero también nos está hablando, hermanos, de esa sanidad interior que necesitamos. ¿Qué produjo esa enfermedad interior en nosotros? El pecado, la rebelión que hay en nosotros, la rebeldía, la soberbia que hay en todos nosotros. Todo este tipo de pecados, hermanos, produjo esa enfermedad espiritual, pero el Señor también la llevó. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿El castigo fue sobre quién? Sobre Él. No fue sobre ningún otro, fue sobre Jesús. No fue sobre San Fulano o San Sutano, no, fue sobre nuestro Señor. No fue por el reverendo tal, no, fue sobre Él, sobre nuestro Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Por su llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta semana tuve la oportunidad de leer que alrededor de la última gran película que se hizo acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ocurrieron cosas muy impactantes, tanto en la vida de quien interpretó a nuestro Señor, como de otros muchos actores y personas que estaban ahí. Algunos ateos se convirtieron y ocurrieron cosas realmente que Dios usó y ha usado esta película para tocar los corazones de muchos. Pero indiscutiblemente, quienes han visto esta película pueden ver el castigo que nuestro Señor llevó físicamente. Físicamente. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, los pedazos de carne que cada latigazo le arrancaban al cuerpo de nuestro Señor, se convirtió en una llaga. Y por esa llaga, hermanos, tú y yo fuimos nosotros curados. Es algo muy impactante, hermanos. Muy impactante, porque Él como persona no merecía este castigo, hermanos. Pero por amor a nosotros, por el amor de Dios por nosotros, el Señor hizo que todo esto sucediera, para darnos la oportunidad a ti y a mí de ser perdonados, de ser sanados interior y físicamente, hermanos. La promesa que el Señor nos dio, hermanos, es de sanidad, hermanos, es de liberación. Por tanto, no debemos tener en poco el sacrificio de nuestro Señor, hermanos, y de que fue Él, hermanos, quien lo hizo por cada uno de nosotros. Voy a leer en otra versión, dice, ciertamente, vuelve y repite la palabra, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Miren esta palabra que se oye allí, molido, cuando se muele algo. Antiguamente se usaban pilones para moler el maíz. Hoy en día todavía esa harina que compramos de maíz para hacer muchas preparaciones en casa, hermanos, esa harina antes era maíz y es pasada por piedras
que la muelen, piedras gigantes que van moliendo todo ese maíz. Pues así dice el Señor que Él fue molido por nuestras iniquidades. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Miren en esta otra expresión de la Biblia de las Américas dice, hemos sido. En la anterior leímos, fuimos sanados, y en esta dice, hemos sido sanados. Ambas expresiones, si bien no sé mucho de gramática, hermanos, pero son expresiones donde nos confirman, nos reafirman de que ya ocurrió algo. Cuando dice fuimos en tiempo pasado y hemos sido, es que ya ocurrió, ya pasó. Y yo lo único que debo hacer es creer. No es más lo que el Señor me está demandando, que yo crea. Ahora vamos a leer en otra versión, dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Hermanos, los hombres que estaban allí latigando a nuestro Señor, poniéndole esa corona de espinas, burlándose, riéndose de Él, clavándolo allí en la cruz, más los que lo enviaron allí, consideraban que eran los propios pecados de nuestro Señor por los cuales Él estaba siendo allí clavado. Los que gritaban en su momento, crucifícale, crucifícale, simplemente pensaban que Él lo merecía, por lo que fuera, por lo que falsamente lo acusaban, porque les caía mal, por lo que fuera, pero era Él. Seguramente si hubieran entendido que era por ellos, a lo mejor no hubieran gritado de esa manera. Y nosotros, hoy el Señor nos dice que no fue por Él, hermano, fue por nosotros. Y dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, traspasado, dice acá la Escritura. Y todos sabemos que le metieron una lanza que lo atravesó a Él. Le metieron esa lanza a nuestro Señor, que no le rompió hueso, pero sí lo atravesó. Entonces dice, traspasado fue por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Oh, una expresión más fuerte aún, aplastado, aplastado, dice la Escritura. Fue por nuestros pecados. Dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Uy, hermanos. A Él lo golpearon para que tú y yo tuviéramos paz, pero ni aún así, hermanos, nosotros tenemos paz. Qué cosa tan dura, hermanos, que el Señor ya lo hizo todo, pero nosotros no, yo no voy a tener paz. ¿Qué más queremos que haga el Señor si ya Él lo hizo todo? Dice que fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda? Ya nosotros sino solo creer y darle gracias al Señor eternamente, hermanos. Darle gracias, no tenemos otra cosa que hacer. Decir, Señor, muchas gracias por lo que hiciste. Nos amaste tanto que permitiste todo eso para que yo tuviera paz. Dice, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Óiganlo bien, fue azotado nuestro Señor para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Entonces, hermanos, esa fue la medicina para nuestra enfermedad. La medicina para nuestra enfermedad, la tabletica, el tratamiento que pudiésemos nosotros tener, hermanos, fue los azotes que recibió nuestro Señor. Fueron los azotes de nuestro Señor y ya ocurrieron hace aproximadamente 2000 años, hermanos, que Él fue puesto en una cruz, que lo azotaron, que se burlaron, que lo escupieron, que todo esto ocurrió, hermanos. Entonces, hermanos, ya el remedio fue dado, ya el tratamiento está. Es solamente que yo lo crea, que lo tome para mí y que esté eternamente agradecido con mi Señor por tanto amor. Vamos a leer en Marcos 8:22, donde nos dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego
y le rogaron que le tocase. Hermanos, estamos viendo en esta parte solamente que al Señor le trajeron a otro enfermo, a un ciego, en otra ocasión. ¿Y qué pasó? Le rogaron que le tocase. Hace 8 días vimos que el centurión dijo, solamente di la palabra y será hecho. Estos hombres le pidieron, tóquelo que si usted lo toca, ¿por qué no le dijeron, sánalo, Señor? ¿Por qué no le dijeron, da la orden? Le rogaron que le tocase. Hubo un ruego por un toque del Señor. Lucas 22, 50 al 51 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todos sabemos que Pedro, cuando el Señor lo iban a llevar, Pedro sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Tocó la oreja del que había sido herido y lo sanó en ese momento. Seguramente que la sangre que al principio por la cortada le cayó en el cuerpo era ahora testimonio para todos aquellos hombres que le llevaron del milagro, de la sanidad que hizo el Señor en ese momento. Por un toque suyo, lo tocó y lo sanó. Ahora, tú también puedes tocar al Maestro. Es una bendición que encontramos en la Escritura, porque es verdad que el Señor incluso a personas como el apóstol Pablo, que antes de creer en el Señor, perseguía a la iglesia. Y dice que andando él persiguiendo a los hermanos, a los cristianos que en ese momento habían creído, pidiendo cartas para que los pudieran apresar y golpear y todo esto. Ese era el oficio en ese tiempo de Saulo, de Tarso. Dice que andando él por el camino vio una luz y cayó como ciego. Y ahí hubo un toque del Señor en la vida de Saulo. Él no se lo estaba proponiendo. Saulo no estaba buscando en ese momento al Señor. Dios hace esas cosas. Yo no sé cuántos hermanos orarían para que algo así ocurriera. ¿Cuántos hermanos orarían para que hubiera una manifestación gloriosa en ese tiempo? Porque estaban amenazados por este hombre. Él era el líder de todos los que tomaban. Recordemos que cuando él era un jovencito, cuidó las ropas de los que apedrearon a Esteban. Entonces en ese momento que Saulo ya había crecido y se hizo como el líder de los que perseguían a la iglesia en ese tiempo, él, ese líder, tuvo que caer de rodillas ante el Señor. Dice que vio una luz y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vino el Señor a tocar a este hombre. Saulo no se lo estaba proponiendo, pero sí había, yo pienso, mucha iglesia, porque los hermanos sabían el poder de la oración. Por eso, nosotros que tenemos familiares inconversos, que tenemos jefes duros, que tenemos compañeros de trabajo o alguna autoridad que se comporta de maneras que decimos, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Como que Dios no hace nada con esa persona. Hermanos, oremos, clamemos al Señor, que Él responde la oración de sus hijos. El Señor responde la oración de su pueblo y Dios hace cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Y Dios toca los corazones de aquellos que son los más duros, de aquellos que son rebeldes, que no creen, que hablan sandeces en contra de Dios. Dios toca sus corazones y después se vuelven con corazones de niños que lloran, que le piden perdón a Dios por todo lo que antes hicieron. Como iglesia, clamemos, hermanos, imploremos de Dios esas maravillas, esas manifestaciones en este mundo que está tan en pos de todas las cosas terrenales, que se han olvidado de Dios, que se burlan, hermanos, para que Dios toque los corazones de aquellos que hoy en día están aprobando el aborto, que Dios toque los corazones de aquellos que están promoviendo toda esta idea de esta
sexualidad desbordada en todos los ámbitos y llevándose a todos los niños y jóvenes a hacer cantidad de cosas que no están a favor de la vida ni a favor de lo que el Señor nos dice en su palabra, para que todos aquellos que promueven eso se conviertan al Señor. Hay muchos que ya lo han hecho, muchos que hoy en día, después del toque de Dios, se han alejado de todo esto y predican la palabra del Señor. Sin embargo, son maltratados por aquellos que antes eran sus compañeros. Oremos por ellos para que Dios los fortalezca y para que sigan adelante predicando la palabra de Dios. En el ámbito de los musulmanes, amados hermanos, donde hay esa dureza, donde matan a los cristianos, muchos de esos que matan a los cristianos, el Señor les toca allí en sus cuartos, les llega personalmente, les habla, o en sueños les habla. Son personas que se convierten al Señor y que después terminan también siendo sacrificados por sus propios compañeros. Hermanos, clamemos como iglesia por esto, porque haya un toque del Señor. Pero vamos a leer algo que ocurrió más por alguien que quiso tocar al Señor. Y esa es una bendición muy grande que como hijos de Dios hoy tenemos, hermanos. Leamos en Lucas 8:44. Dice, se le acercó por detrás, estamos hablando de una mujer que se acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Oh, Pedro, y que se las sabía todas. Pedro le quiso salir adelante al Señor. Pero Señor, todos te estamos tocando, no porque te queramos tocar, sino porque es que nos están apretando. Y tú preguntando que quién te ha tocado. Pero miren lo que responde el Señor. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí, dijo el Señor. Yo he conocido ese sentido que salió el poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vimos al comienzo cómo el Señor tocó a la suegra de Pedro. Él fue y tocó. Voluntariamente tocó y se manifestó una sanidad física en ese momento completa, total, tanto que ella quedó tan bien que se paró, ¿no? Yo como voy a estar acá acostada si estoy sana, no tengo nada, y se levantó a servirles. Pero en esta ocasión había tanta multitud y esta mujer se acercó al Señor. Dice que había tenido por muchos años un flujo de sangre que no le curaba, no le pasaba. ¿Y qué sucedió? Que ella se acercó al Señor y dijera, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, decía ella. Tuvo esa fe, esa seguridad, lo único que tenía que hacer era agacharse e ir a tocar el borde de su manto. A lo mejor la empujaron, a lo mejor la pisotearon, a lo mejor la golpearon, le darían hasta un puntapié y le dirían, ¿usted qué hace aquí tirada? ¿Quién sabe? A ella no le importó absolutamente nada. Se humilló y buscó al Señor, hermanos. Buscó al Señor y así debe ser que debe ocurrir en nosotros, hermanos. Humillarnos delante de Él, reconocer nuestra condición, vernos aquí interiormente y decir, sí, yo necesito, lo tengo todo físicamente a lo mejor, pero yo necesito de mi Señor, yo necesito de Él, yo quiero ser salvo, como lo dijo esta mujer. Y acerquémonos y toquemos al Señor. Pidámosle al Señor ese toque divino. Pidámosle al Señor que realmente es como si Él estuviera ocupado atendiendo tantas cosas y nosotros, hey, Señor, escúchame, atiéndeme. Necesito esta sanidad, necesito esta obra tuya en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Necesito esto, Señor. Ayúdame.
pero a veces estamos acostumbrados a vivir con esa condición. Es más, como que nos gusta estar ahí, nos gusta estar enfermos, nos gusta sentir el dolor. No, hermanos, el Señor nos hizo para que fuéramos libres y en esa libertad de los hijos de Dios debemos vivir sanos, sin nada que nos esté aquejando, ser agentes de liberación para otros y no como cristianos ir allá y ¿qué será que el Señor hará algo, no hará nada? No, hermanos, con esa seguridad de hijos de Dios, hermanos, porque Dios nos da esa seguridad. Es Dios quien sana, es Dios quien liberta, hermanos. Su palabra nos habla siempre de liberación, de sanidad, y esas son bendiciones para el pueblo de Dios. Creámoslas, hermanos. Creamos esa sanidad que el Señor nos da. Dice que ella vino temblando, como si hubiera hecho algo malo, como si hubiera el Señor, ella a lo mejor pensó que la iba a recriminar y no, él no tenía la intención de recriminarla. Miren que eso que sucedió allí quedó como enseñanza para todos nosotros hoy en día. Gracias a Dios por esa mujer que fue y tocó el manto de nuestro Señor, porque nos enseña lo que es la fe, hermanos. Nos enseña lo que es la fe, hermanos. Que si nos acercamos a Dios confiadamente, no vamos a salir en vergüenza nunca, hermanos. Si tú te acercas al Señor, si tú imploras un toque de Dios, si tú te acercas a tocar al Señor humildemente, no vas a ser avergonzado. Créelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha salvado. Vean por qué es tan importante la fe, hermanos, y por qué es tan importante que de nosotros salga toda incredulidad, hermanos. Ese creer se manifiesta en lo que hacemos a diario, hermanos, en esa seguridad, en no darle lugar al miedo, ni al temor, ni al terror, ni a nada de estas cosas. Ahí es donde se hace evidente, hermanos, en quién hemos creído. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, cuando Dios obra esa sanidad en nosotros, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad, atendemos todos nuestros asuntos tranquilamente y gozosos y alegres porque el Dios vivo que nos amó nos ha dado ese toque, aleluya. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él, hermanos, con toda seguridad. Vamos a pedirle primero que aumente nuestra fe. Si tú consideras en esta hora que el Señor está ahí tocando afuera y que no le has abierto la puerta de tu corazón, vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a declararlo en nuestras vidas. Vamos a declararle al Señor que es bienvenido a nuestra casa, que es bienvenido a nuestro corazón, que no queremos que nunca se vaya de ahí, que queremos estar ahí, escucharle a Él todos los días y saber de todo lo que tiene para enseñarnos. Oh Padre amoroso, Padre misericordioso, maravilloso Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Te damos muchas gracias por tu palabra y por estos testimonios que hoy hemos recibido, mi Señor. En esta hora, mi Dios, oramos, mi Señor, implorando tu favor y tu misericordia, diciéndote, Señor, que te abrimos la puerta de nuestro corazón, que queremos que entres a Él y mores allí por siempre, Señor, que nunca salgas de allí. Queremos tener tu bendición en nuestra vida, mi Señor. Reconocemos que por nuestros pecados y nuestras culpas, Señor, tú fuiste inmolado en una cruz, Señor. Tú fuiste llevado allí, Señor. Tú fuiste azotado, herido, abatido, Señor, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras enfermedades, Señor. Gracias por no haberte bajado de esa cruz. Gracias, Señor, por haber soportado todo ese dolor y ese trajín de estar incluso separado del Padre por causa de nosotros. Gracias, Señor. En esta hora te aceptamos en nuestro corazón. Te pedimos que te quedes allí, Señor. Queremos ser tus hijos y que tú seas nuestro Dios para siempre. Escribe nuestro nombre nuevo en el libro de la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y yo te estoy pidiendo en esta hora, Señor, que tú des un toque divino, que tú traigas sanidad interior a aquellos corazones rotos,
tristes, agobiados, Señor. Sánalos en esta hora completamente, Señor. Completamente, mi Señor. Que no quede rezago de enfermedad allí, sino que haya una liberación que venga de lo profundo, de lo más adentro, Señor, en cada uno de nuestros las personas que nos están viendo, mi Señor, en esta hora, Padre, de nuestros hermanos de la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Señor, yo te clamo, Padre amado, que venga una sanidad física, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, aquellos que están padeciendo en este momento enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Dales un toque tuyo, Señor. Yo te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, que sientan ese toque de Dios en sus vidas y sean sanados y libres, Señor, para gloria tuya, para gloria de tu nombre, no para gloria de ningún hombre, Señor, sino el del glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amados, Dios los bendiga grandemente. Sigamos allí agarrados de nuestro Señor, atentos a escuchar su voz y su palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén.